era candidata a presidenta municipal, mi adversario dijo en redes sociales que yo no servía para el cargo, pues según él, las mujeres no tenemos la capacidad. Cuando era candidata a diputada, mi partido le dio dinero para la campaña a mis compañeros. En cambio, a mí solo me entregaron mantas. Cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género. El TEC protege tus derechos político-electorales. Denuncia. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Muy buenas tardes. Siendo las 14 horas del día 8 de abril de 2024, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general Juan Antonio Macías Pérez verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 3 proyectos de resolución correspondientes a 3 juicios electorales con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la voz el licenciado Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, coordinador de la primera ponencia, para dar cuenta del proyecto de resolución que hoy se somete a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral 4 de este año y su acumulado, promovido por la candidata a la gobernatura del Estado postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato y Morena, en contra del acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que les ordenó retirar diversa propaganda colocada en bardas. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado, ya que, contrario a lo que señalan las partes accionantes, para el dictado de la medida cautelar no era necesario que la comisión responsable valorara la totalidad de las probanzas que obraban en autos y los escritos de deslinde presentados, ni mucho menos que ordenara la realización de otras diligencias de investigación para tener certeza plena de la atribuibilidad de los hechos. Ello porque para su dictado no es relevante conocer la identidad de las personas responsables de la colocación de la propaganda denunciada, sino detener o prevenir daños irreparables a los derechos y principios constitucionales que rigen la materia electoral. Para tal efecto, la Comisión de Quejas y Denuncias solo debía de constatar la existencia de la propaganda y verificar de manera preliminar si se actualizaban bajo la apariencia del buen derecho los elementos personal, temporal y subjetivo de la infracción, así como la existencia del riesgo inminente de que estos pudieran afectar de manera irreparable el principio de equidad en la contienda electoral, lo que en la especie aconteció, sin que dicha actuación vulnere el principio de exhaustividad, ya que la acreditación de la responsabilidad y la valoración de los escritos de deslinde son cuestiones que corresponden al análisis del fondo de la controversia. Por otro lado, contrario a lo que refieren las partes accionantes, la autoridad responsable no emitió un juicio de valor en el que determinara su responsabilidad en la pinta de bardas, sino que concluyó que a partir de un análisis preliminar de su contenido, se advertía un beneficio en favor de la candidata denunciada y que tal circunstancia podría vulnerar el principio de equidad en la contienda dentro del actual proceso electoral, por lo que a fin de evitar daños irreparables a este, ordenó a los recurrentes realizar las acciones, trámites y gestiones necesarios para eliminar las pintas colocadas. Asimismo, las medidas no son excesivas porque en estas no se les ordenó que realizaran el retiro de la propaganda que se encontraba alojada en propiedad privada, sino que los vinculó a que efectuaran las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminarla, por lo que si en algunos casos ésta se encontraba localizada en inmuebles propiedad de particulares, tenían la obligación de realizar las gestiones ante las personas propietarias para su retiro.
aunado a que las manifestaciones que realizan respecto a que la decisión de la responsable puede implicar acciones susceptibles de vulnerar disposiciones de orden público, constituyen afirmaciones genéricas y dogmáticas sobre actos futuros de realización incierta. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Someto a su consideración la cuenta. Si no hay intervenciones, señor secretario general, sírvase tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza, Con el proyecto. magistrada Yari Zapata López, Con el proyecto. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, Con el proyecto. magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, por lo que hace al juicio electoral TEC JE 04/2024 y su acumulado TEC JE 05/2024, se resuelve. Único, se confirma el acuerdo impugnado en los términos precisados en la resolución. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para dar cuenta de la resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Muchas gracias, buenas tardes. Solo para solicitar la participación de Cintia Patricia Campos Lajovich, secretaria coordinadora de la ponencia a mi cargo, para que dé cuenta este pleno de los proyectos que traemos a su consideración. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas electorales que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio electoral número TEG-JE-06/2024, promovido por una ciudadana por propio derecho, en su calidad de simpatizante de Morena, en contra del auto que desechó su denuncia de procedimiento especial sancionador emitido por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo mencionado, derivado que de los agravios sostenidos resultaron inoperantes. Lo anterior, en virtud de que la materia de denuncia consistía en notas periodísticas difundidas a través de la red social Facebook, las que, a consideración de la quejosa, generaban violencia política en razón de género en su perjuicio, señalando que la autoridad responsable no realizó un estudio adecuado de los hechos y la conducta cuestionada a la luz de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, confrontó de manera genérica el acto impugnado, pues si bien transcribió párrafos de este, no especificó cómo tales consideraciones vulneran el marco legal o producen un análisis indebido por parte de la autoridad responsable, lo que produce se califiquen los motivos de queja como inoperantes, pues no son eficaces para combatir las consideraciones que soportan el sentido de la materia de disenso. Al respecto, la Suprema Corte ha sostenido que los agravios deben calificarse así cuando no se combaten frontalmente los argumentos que soportan lo controvertido, porque la autoridad no puede sustituir a la persona actora analizando aquello que no fue cuestionado, ya que la no contradicción a los razonamientos jurídicos emitidos por el órgano resolutor imposibilitan el estudio del tribunal revisor. Es así que la responsable sí razonó en sede cautelar que las publicaciones materia de la queja bajo la apariencia del buen derecho están amparadas por la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo. De igual manera, el desechamiento se sustentó en el análisis preliminar realizado por la unidad técnica y se basó en la falta de indicios que justificaran la continuación del procedimiento, pues con tal información con que contaba, advirtió que la denuncia se hizo depender de la mera mención de las notas aludidas, lo que la condujo a evidenciar que la materia del PES no constituye una violación a la normativa electoral, partiendo de la calidad con la que se ostentó la quejosa. Además, la autoridad razonó que resultaban inexistentes los indicios acerca de una posible violación a la normativa electoral derivado de una difusión de las notas, las cuales tienen fines informativos, y explicó por qué no existían elementos suficientes para considerar que había una posible vulneración en materia político-electoral. Por ende, el desechamiento se ciñó a determinar que del estudio preliminar de los motivos de denuncia y pruebas aportadas no se obtenían indicios suficientes para concluir que las conductas podían ser constitutivas de una infracción electoral. Por tanto, ya que la recurrente omite confrontar la argumentación de la unidad técnica sobre la ausencia de indicios que sostengan la posible comisión de alguna infracción en materia electoral, se concluye que no le asiste la razón. Por las razones expuestas, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio electoral número TEG-JE-09/2024, promovido por una ciudadana
por propio derecho, en su calidad de simpatizante de Morena, en contra del auto que desechó su denuncia de procedimiento especial sancionador emitido por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo mencionado, derivado que los agravios sostenidos son inoperantes. Lo anterior, en virtud de que la materia de denuncia consistía en notas periodísticas difundidas a través de la red social Facebook, las que a consideración de la quejosa generaban violencia política en razón de género en su perjuicio, señalando que la autoridad responsable no hizo un estudio adecuado de los hechos y la conducta denunciada a la luz de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Sostuvo su disenso en que ella, además de simpatizante, había realizado su inscripción al proceso interno de selección de candidaturas a senadurías de Morena. Sin embargo, tales evidencias y afirmaciones no se hicieron valer en los PES de origen, lo que produce que su agravio se torne inatendible por ser novedosas, por lo que el reproche que endereza en contra de la autoridad responsable al referir que no se consideró la calidad con la que se ostenta en la presente causa previo a emitir el acto impugnado, supone imponer a la unidad técnica una carga de imposible ejecución, al pretender que se manifieste respecto de información que no consta en el expediente de origen y que tampoco se solicitó se incorporara al no formar parte del capitulado de agravios del recurso, lo que entraña variación a la litis. Por otra parte, confrontó de forma genérica el acto impugnado, pues transcribe párrafos de este, pero no especifica cómo tales consideraciones vulneran el marco legal o producen un análisis indebido por parte de la autoridad responsable, lo que acarrea que se califique como inoperantes, pues no son eficaces para combatir las consideraciones que soportan el sentido de la materia de disenso. Al respecto, la Suprema Corte ha sostenido que los agravios deben calificarse así cuando no se combaten frontalmente los argumentos que sustenten lo impugnado, porque la autoridad no puede sustituir a la persona actora analizando aquello que no fue controvertido o cuestionado, ya que la no contradicción a los razonamientos jurídicos emitidos por el órgano resolutor imposibilitan el estudio del tribunal revisor. Es así que la responsable sí razonó en sede cautelar que las publicaciones materia de la queja bajo la apariencia del buen derecho están amparadas por la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo. De igual manera, el desechamiento se sustentó en el análisis preliminar realizado por la unidad técnica y se basó en la falta de indicios que justificaran la continuación del procedimiento, pues con la información con la que contaba, advirtió que la denuncia se hizo depender de la mera mención de las notas aludidas, lo que la condujo a advertir que la materia del PES no constituye una violación a la normativa electoral, partiendo de la calidad con la que se ostentó la quejosa. Además, la autoridad razonó que resultaban inexistentes los indicios acerca de una posible violación a la normativa electoral derivado de la difusión de las notas, las cuales tienen fines informativos, y explicó por qué no existían elementos suficientes para determinar que había una posible vulneración en materia político-electoral. Por ende, el desechamiento se ciñó a determinar del estudio del preliminar de los motivos de la denuncia y pruebas aportadas, no se obtenían indicios suficientes para concluir que las conductas podían ser constitutivas de una infracción electoral. Por tanto, ya que la recurrente omite confrontar la argumentación de la unidad técnica sobre la ausencia de indicios que sostengan la posible comisión de alguna infracción en materia electoral, es innegable que no le asiste la razón. Por las razones expuestas, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Al no haber intervenciones, señor secretario general, sírvase tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, por lo que hace al juicio electoral TEC JE 06/2024, se resuelve: único, se confirma el acuerdo controvertido. En lo que respecta al juicio electoral TEC JE 09/2024, se resuelve: único, se confirma el acuerdo controvertido. Magistrada y magistrado,
Al haberse agotado el orden del día y el análisis de la resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 14:15 del día 8 de abril de 2024, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias.